En la tripa de nuestro caballo de hierro, bueno, más plástico que hierro, cabalgando sobre este camino de fósiles, también llamado Alquitrán, nos acercamos al castillo de Almodóvar. Y mientras avanzamos, no puedo evitar sentirme un poco como Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura, intentando distinguir un castillo entre el sol que nos da de frente, porque ahí arriba, en lo más alto de la colina, apenas intuimos su silueta recortada contra la luz. Esperemos que no sea una fábrica o un parque acuático. Y como dijera Don Quijote, ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Pero por suerte no son gigantes ni molinos, sino el castillo de Almodóvar del Río. Take me to the seaside. ¿Qué tal, amigos? No es un senderismo. Hoy hemos venido a ver el castillo de Almodóvar del Río, uno de los más impresionantes de Andalucía y de toda España. Hemos dejado el coche en el parking y subimos esta cuesta de hormigón para llegar a la entrada del castillo. Hoy no venimos solos, hoy tenemos un ayudante. ¿Qué tal, amigos? Seguimos subiendo y cada vez nos sorprende más lo imponente que es el castillo de lo alto del cerro. Ya casi hemos llegado. Vaya pasada, impresionante. Es hora de entrar y disfrutar de su interior. ¿Queréis acompañarme? Empieza la aventura. Ya tenemos cutre entradas y planillo. Ahora a descubrir. El conde de Torralba, que es este señor que vemos aquí, es el encargado de la restauración del castillo a finales del siglo XX. Dedicó 30 años de su vida a la recuperación de este monumento. Rafael de Masier y Farina, 12º conde de Torralba, fue un aristócrata sevillano culto y apasionado por la historia que convirtió el castillo de Almodóvar en la gran obra de su vida. Durante más de 30 años dedicó su tiempo, su energía y prácticamente toda su fortuna a rescatar una fortaleza que estaba al borde del derrumbe. Su carácter era firme, incluso tosudo, y esa determinación fue clave. Donde otros veían ruinas irrecuperables, él veía la oportunidad de devolver al castillo el esplendor medieval que había perdido siglos atrás. Gracias a su empeño personal, a su visión y a su inversión sin límites, la fortaleza renació por completo y adquirió la majestuosidad que hoy la hace única. Y la reconstrucción del castillo no se hizo de cualquier manera. Se tuvo en cuenta todos los detalles. Fijaos cómo están señalizados los aseos. Este lugar es el patio de armas. Este es el centro neurálgico del castillo, donde se instruían las tropas y se comentaban lo que pasaba dentro del castillo.
Hoy nos ha tocado un maravilloso día soleado, ideal para ver recortadas las almenas de la muralla sobre el cielo azul. Ya se nota cierta animación en el patio. Los antiguos soldados armados se han convertido hoy en visitantes curiosos. A un lado se levanta el palacio neogótico del conde, al otro las murallas que cierran este espacio, y en el centro esa estructura con empalizadas de madera que sirve para recrear batallas medievales. Subimos a la muralla y al asomarnos vemos el exterior del castillo en un precioso contraluz filtrado entre las ramas de los árboles. De vuelta en el patio no podemos más que asombrarnos ante la imponente torre del homenaje. Ya es hora de visitarla. Es hora de conocer su torre del homenaje. Seguidme. La torre del homenaje es una auténtica torre albarrana. Se accede por un pequeño adarve que en su día probablemente fue un puente levadizo capaz de aislarla por completo. Al entrar aparece el Salón del Trono, vestido con terciopelo rojo y telas doradas que enmarcan el escudo de Castilla y León. A la derecha, el balcón ligado a la leyenda de la princesa Zaida. Nos deslizamos por su celosía para asomarnos al exterior, el río Guadalquivir a un lado y la vía del tren de alta velocidad al otro, pasado y presente conviviendo en un mismo vistazo. Ahora estamos subiendo a lo más alto de la torre del homenaje. Como digo en todos los castillos, siempre son escaleras bastante estrechas y escalones altos. Eso aseguraba la defensa de la torre. Dejamos atrás la oscuridad de la angosta escalera y entonces, de golpe, la luz. El sol nos baña como si el castillo nos estuviera dando la bienvenida a su punto más alto. Desde aquí arriba el Guadalquivir parece una serpiente de plata que atraviesa el valle. Los campos, el embalse, el pueblo, todo se ve diminuto, como si el tiempo se hubiera detenido para que puedas contemplarlo sin prisas. Es uno de esos lugares donde te quedas en silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque no quieres romper la magia. ¿Da miedo las mazmorras? Vamos a bajar a verlas. Antes hemos subido a lo más alto de la torre, ahora toca bajar a lo más bajo de la misma. Aquí vemos muchos elementos para amarrar, para torturar y uno principal. Este era para ir en bolas. Ahora prepárate para caminar por sus murallas saltando de torre en torre mientras desvelamos los secretos que esconde este castillo legendario. El castillo de Almodóvar nació en época musulmana, cuando los omeyas levantaron aquí una fortaleza estratégica para controlar el valle del Guadalquivir. En esta torre nos encontramos una curiosa colección de espadas y no podía faltar Excalibur. Intentemos levantarla. Va a ser que no. Con el paso del tiempo y tras la conquista cristiana, el castillo fue creciendo, reforzándose y adaptándose a las necesidades militares de cada época. Pero ahora visitemos la primera torre de nuestro recorrido. Se trata de la Torre Cuadrada. Al entrar nos encontramos con una maqueta detallada de toda la fortaleza, perfecta para entender su estructura y su enorme extensión. Sobre la pared, representaciones de máquinas de guerra de la Edad Media.
Llegamos a la Torre Redonda, una torre curiosa porque solo es redonda vista desde el exterior del castillo. Hacia el interior es completamente plana. Dentro nos recibe el árbol genealógico de la familia propietaria, junto a documentos históricos como la compra del castillo en 1629 por don Francisco del Corral y Guzmán y el testamento del conde de Torralba. Dios, los escalones. Ten cuidado aquí que el techo está muy bajo. Cada vez peor. Ha habido coscorrón. Ten cuidado ahí. Hostia, verdad que está súper bajo. Oh. Cuidado la cabeza. Ah, ahora entiendo lo de la Torre Redonda. Llegamos ahora a la Torre del Maestre, una de las joyas más singulares del castillo. Su nombre no es casual. En 1513 la fortaleza fue entregada al maestre de la Orden de Calatrava y desde entonces esta torre conserva ese título que la conecta directamente con la historia militar y religiosa de la época. Es la segunda torre más alta del recinto y al cruzar su puerta te das cuenta de que no solo es una estructura defensiva. Aquí dentro se guarda la memoria del castillo. En sus salas encontrarás una colección fascinante de fotografías del antes y el después de la reconstrucción. Un viaje visual que muestra cómo este gigante de piedra renació entre siglos de abandono. También se conservan cuentas, facturas y albaranes de la época de la restauración, documentos que revelan el enorme esfuerzo y pasión que hubo detrás de devolverle la vida al castillo. Y aún hay más. La torre alberga un pequeño museo arqueológico con piezas encontradas durante las obras, fragmentos de cerámica, herramientas y restos constructivos, pequeños tesoros que ayudan a entender cómo fue la vida aquí a lo largo de los siglos. La Torre del Maestre no solo se visita, se descubre. Es un recordatorio de que la historia no siempre está en los grandes relatos, sino también en los detalles que el tiempo decide conservar. La cuarta y última torre que vamos a visitar es la Torre de las Campanas. Curiosamente, es la única cuyo nombre no tiene un origen confirmado. Aún así, se cree que podría deberse a una campana situada aquí durante las obras de reconstrucción. Una campana que marcaba los tiempos de descanso de los trabajadores. Hoy, en su interior alberga el armero del castillo, una colección de armas y armaduras que nos transporta directamente a la crudeza de las batallas medievales. Espadas, escudos, cotas de malla, piezas que nos permiten imaginar la dureza de los combates que un día resonaron entre estos muros. La Torre de las Campanas es sin duda un cierre perfecto para este recorrido. Historia, misterio y un vistazo directo al mundo guerrero de siglos pasados. Las torres más imponentes, nos adentramos ahora en un descenso algo enrevesado, casi laberíntico, pasillos estrechos, giros inesperados y tramos que parecen diseñados para desorientar al visitante nos conducen poco a poco hacia el segundo patio. Allí, en ese espacio donde la historia sigue latiendo, nos espera otra parte esencial del castillo de Almodóvar. Fijaos en este pasillo, casi ni cabemos. Este que está aquí, la Torre de la Ceniza. Y esto que tenemos aquí es el aljibe del castillo, donde se abastecía de agua. Aquí en el pozo aún vemos algo de agua en el fondo. Y moneditas.
Y aquí el casoplón del conde, todo un palacio neogótico. Como ya habréis adivinado después de ver el Palacio del Conde, después de tantos recovecos, pasillos y escaleras, no hemos salido al segundo patio. En realidad hemos vuelto al patio de armas. Aunque no os preocupéis, porque para llegar al siguiente patio vamos a cruzar por un lugar que sinceramente me sorprendió muchísimo. Y estoy seguro de que a vosotros también os va a dejar con la boca abierta. Tras cruzar la puerta que nos devuelve al patio de armas, nos topamos de frente con algo que no esperábamos encontrar aquí dentro. Una impresionante recreación de un auténtico salón medieval. La ambientación, los detalles, la atmósfera, todo está tan bien logrado que por un momento sientes que has retrocedido varios siglos en el tiempo. Nos ha sorprendido mucho esta capilla con el ábside circular y los grabados que tiene en el techo. La construcción de la capilla fue llevada a cabo por el arquitecto Pablo Gutiérrez Moreno en el año 1917, siguiendo ese inconfundible estilo gótico-mudéjar que tanto caracteriza al conjunto. Sin embargo, tras la muerte del conde de Torralba en 1932, el proyecto quedó inconcluso, detenido en el tiempo como tantas obras soñadas y no terminadas. No sería hasta casi un siglo después cuando sus herederos retomarían la idea original, completando por fin la capilla y devolviéndole el aspecto que el conde había imaginado para ella. Y ahora sí, tras resolver el laberinto, por fin salimos al segundo patio, el patio del albero. Desde aquí se aprecia la puerta exterior de la capilla y al fondo las imponentes torres que acabamos de visitar. Es un espacio amplio, luminoso, que invita a levantar la vista y disfrutar del conjunto. Paseando por el Jardín de la Liza, me apetece compartir mi propia valoración sobre este castillo. Es innegable que resulta impresionante, y la historia que lo respalda deja claro su enorme peso a lo largo de los siglos. Sin embargo, para mi gusto, la reconstrucción tan exhaustiva le resta un poco de autenticidad. Da más la sensación de un espacio pensado para el turismo que de un lugar que conserve intacta su esencia histórica. Pero como siempre digo, esta es solo mi opinión. Aún así, no dejo de recomendar venir a visitarlo, merece la pena. Sin embargo, me marcho con la sensación de haber recorrido algo más parecido a un parque temático que a una auténtica fortaleza con tantos siglos a sus espaldas. Y con estas últimas impresiones vamos llegando al final de nuestro recorrido por el castillo de Almodóvar del Río. Ha sido una visita intensa, llena de rincones sorprendentes y momentos para reflexionar. Y este hueco que vemos aquí es la Poterna. Por aquí se escapaban cuando el castillo estaba a punto de ser tomado. Igual que nos escapamos nosotros hasta la próxima ruta. Nos vemos pronto.